El juego lo propusimos en 3 etapas. Vamos a empezar con la primera etapa, que es lo que vamos a hacer es empezar a jugar el juego. Es memorizar la ubicación de las diferentes cartas, como en el típico juego de la memoria, pero también se tienen que voltear sucesivamente 2 cartas y si se corresponden, se las tienen que llevar. En esta parte le vamos a pedir que presten atención porque vamos a explicar las reglas del juego. El objetivo del juego es encontrar para cada carta su respuesta. Hay 26 cartas, las cuales las dividimos en categorías, en acertijos, adivinar el número y resolver la secuencia. Para cada una de estas 3 categorías que dije está su correspondiente respuesta. Es decir, que 13 cartas tienen una situación y las otras 13 son números que se corresponden a las respuestas, digamos, que son las respuestas. Y además, de estas 26 cartas, hay comodines. Y lo vamos a jugar en 3 grupos. Bueno, las reglas del juego. Al principio, eso que dijo Yanni, que tienen 2 comodines, hay 2 comodines que lo vamos a explicar. Uno lo van a poder usar el grupo por única vez y en cualquier momento del transcurso del juego lo van a poder usar. Y otro comodín que lo vamos a usar una vez finalizado el juego después de la segunda etapa. Que ahora cuando aparezcan los comodines le explicamos cuál es la finalidad. Bueno, al empezar el juego van a ver sobre la mesa las cartas dispuestas boca abajo y cada equipo va a elegir un número del 1 al 6 y a través de lanzar un dado se va a decidir qué equipo comienza primero. Quien esté más cerca del número va a ser quien va a comenzar. El equipo va a dar vuelta 2 cartas, va a hacer 2 elecciones. En esas elecciones tienen que decir si la situación que les tocó corresponde a la respuesta. Si, no, si corresponden o no corresponden, tienen que decir el por qué. No pueden decir, no, estas cartas no se corresponden, porque no, tiene que haber una justificación. Si no hubiese una justificación, al grupo se le va a restar puntos, que ahora le vamos a explicar. Siempre tienen que explicar el por qué, si se corresponden o no. Ahora vamos a ver un ejemplo. En el caso que se den vuelta y digan, sí, es respuesta de esta carta, y digan el por qué y el por qué esté bien argumentado, se van a llevar turnos. Si dan vueltas y, por ejemplo, les tocan 2 números y claramente no se van a corresponder, se pasa al siguiente equipo, no suma ni resta puntos. O lo mismo si le toca 2 situaciones. Ahí surge la estrategia. Nosotras le damos el tiempo, que ahora le vamos a decir cuánto es. Ustedes pueden aprovechar ese tiempo para, si le toca 2 situaciones, leerlas, tenerlas presentes y empezar a charlar a resolución. Entonces ya las tienen vistas y memorizando los lugares van a ir poder avanzando. Esto es muy importante y presten atención. El grupo deberá elegir para cada turno que le toque jugar un representante. La idea del representante es que... Uy, me están justo mandando. La idea del representante es que quien le toque en el turno va a ser quien va a dar la respuesta. Bueno, y esto importante es cómo se van a dar las respuestas. Cuando demos vuelta a las cartas van a tener 2 minutos que Johnny va a tomar el tiempo y les va a ir avisando cuando les quede 1 minuto, 30 segundos, lo que sea. Y van a escuchar una chicharra que es cuando termina el tiempo. Cuando termine el tiempo, nosotros le compartimos la pizarra de Zoom y ahí el representante va a rayar la pizarra y va a escribir la respuesta y va a explicar el porqué. Si su respuesta es correcta, suma y si no, resta puntos. Nosotras, la respuesta tiene que convencer, por así decirlo, tiene que estar fundamentada. Si nosotras hacemos repregunta es porque hay algo que no nos da la seguridad de que esa es la respuesta. Ningún otro grupo puede intervenir a menos que nosotros lo digamos. Si un grupo interviene, bueno, va a tener sanción que se le resta puntos, a menos que nosotros digamos que puede intervenir. O por ejemplo, el equipo ya dio su argumentación y es esa y queda fija, y el otro grupo dice, no, esa está mal, una vez que terminó la respuesta y nos piden a nosotros de circo y no está de acuerdo, habilitamos que puedan intervenir, si no, no. Y bueno, como le contamos anteriormente, los 2 comodines, contraataque
y a todo o nada, en el cual a contraataque, se los explico ahora, que como se dijo, todos los grupos los pueden utilizar una sola vez. Consiste en que el equipo que lo quiere utilizar debe crear su propia carta. Obviamente, mientras se va jugando y van viendo cómo son las cartas, pueden ir pensando y armando su propia carta, y en el momento que deseen la pueden usar. Obviamente cuando sea su turno de jugar, no es no es que si por ejemplo le toca levantar carta al grupo 2, el grupo 1 no puede decir yo voy a usar el comodín en ese momento. Y la carta comodín, que es la que van a armar, por ejemplo, el grupo 1 puede decir, se la hago que la resuelva el grupo 2, con el objetivo de que baje puntos o de que, por ejemplo, de que el otro equipo no lo alcance, digamos. Y bueno, y si el rival contesta bien, se le sumará al equipo que lo retó, que lo retó la cantidad de puntos que se obtienen al tirar un dado, y en caso contrario, se le restará esa cantidad de puntos al equipo retado. Grupo 3, ahora necesito que me digan una carta. 4E, sí. Tomamos el 5 y el 3 y sumamos, me da 8. En el renglón de abajo tomamos el 6 y el 3, y si los restás te da 3, y si sumás 3 más 6 en vertical te da el 9, y si sumás el 5 más el 3 te da 8. Y la suma de esos 4 números que encontramos suman 17. Y si Ahora es el resto del grupo puede seguir opinando. Perdón. Sí, sí. Bien, podés. ahí si nosotros miramos las columnas, la primera columna, que son dos números, no importa cuáles, me suman 9. La segunda columna, que no importa cuáles, me suman 8. Por lo tanto, los 4 números sumados van a ser 9 más 8, que va a ser 17. No es necesario tampoco encontrar los números que van adentro. Bien. Elegimos el 1G Bueno, con el 3G. Ok, y corre. Bueno, explico. Dale. Las filas están divididas, digamos, del 1 al 7, del 8 al 14, siempre va de 7 en 7. Por lo tanto, agarramos el 63, lo dividimos por 7 y nos da 9. Ahí buscamos, digamos, la fila en la que va a caer el número. Como sabemos que es múltiplo de 7, que es múltiplo de 7, estamos mirando que los múltiplos de 7 caen en las dos últimas columnas, en la 7 y en la 8. En la 7 caen los múltiplos pares de 7. Sí, y en la 9 los impares. En la 8 nos caen los impares. Entonces ahí en el 8 es donde iría la del 7, la del 63, perdón. Sí, sí, está totalmente correcto, Juan. Y Genial. esta pregunta, si yo quisiera comprobarlo, ¿qué haría? El Intuitivamente. 63, o escribirlos hasta llegar al 63, no sé. Claro, si lo hacen llegaría, pero la justificación de ver los múltiplos también es una resolución válida. Elegimos la 4B y 2D. Ya la tienen bien. Me lo dijiste tan segura, si me querés decir el por qué. Nos decía que el ángulo B medía 40 más que el C y que el ángulo A medía 40 más que el B. Entonces lo que no conocemos es cuánto mide el ángulo B. Entonces sabemos que el ángulo B va a medir lo que mida C más 40. Y el ángulo A va a medir lo que mida B, ¿sí? Más 40. Sabemos que si sumamos los tres ángulos, ¿sí? Nos va a dar 180. ¿Sí? Ahí lo que hacemos es una ecuación donde sumamos los números, pasamos restando, o restamos menos miembros, y dividimos y nos dio que el ángulo, que X, que era del ángulo C, mide 20. Al reemplazarlo en la ecuación del ángulo B, nos va a dar 60. Bueno, ahí
Es válido, me usaron el concepto ya. Pero si yo no sé nada de ecuaciones, ¿habría otra forma de que Clara lo hubiera hecho? Si no supiera nada de una X o algo, que es intuitivamente, y solo sabe lo que vos me dijiste, que vos ya sabés que Sí. la suma da 180. O sea, 180 le restás 40, le restás 40 y le restás 40, digamos. Bueno, esa es otra forma y uno ahí tendría algo más intuitivo que saldría. En la segunda etapa, la idea era que nosotros representamos de todas las cartas que jugaron, hacíamos una selección. Nosotras propusimos dos, digamos, para este encuentro porque sabemos que el tiempo no nos alcanza. Y acá les cuento que, bueno, después en este retomábamos, acá si yo aprieto son las cartas que estuvieron en juego, pero ahora lo único que trabajamos otras cosas, que donde los conceptos que pretendemos enseñar son todos estos. Surgió una tercera etapa que era por la última consulta que... Entonces las dos cartas que surgieron las tomamos para contarles y mostrarles. Una es esta que ven acá que dice ayudemos a Juan y otra que era medidas. Por ejemplo, si quieren, les muestro esto, las de Juan, lo pueden leer. Y si les parece, si lo leen y si se les ocurre alguna idea, si no directamente les explicamos el por qué es que las elegimos para charlar. Y parecido al de los ángulos. Pero en vez de 180, 18, y bueno, y escribís uno en base a los otros, digamos. Claro, sí. Bueno, para contarles, porque justo nos queda poco tiempo, lo que hice Julie era una resolución que nosotros habíamos hecho. Decíamos, bueno, teníamos 3 números, yo sé que la suma, y hacíamos como hicieron ellos los triángulos, un x más 40, y así siguiendo. Pero, en la consulta con Norma, nos dice, bueno, un chico no lo resolvería así. Por ejemplo, un alumno podría decir, tengo un número de 3 cifras que la suma da 18. Y lo que hago es directamente hacer la división. Entonces, bueno, hago la división, tengo el resultado, me da, no sé, un 6. Bueno, ¿qué número sumado más el 6 me da 18? Y es prueba y error. Y no llegábamos al planteo de la ecuación, porque son resoluciones intuitivas que ellos tienen. Y en este caso se puede resolver utilizando las ecuaciones, pero en el problema no se lo estamos pidiendo. Entonces genera una situación donde estamos forzando a que el alumno use ecuaciones. En cambio, si nosotros hubiéramos reformulado como diciendo, demostrame que ese resultado es y no es otro. Bueno, ahí sí, el álgebra es una respuesta que puede decir, te planteo esta ecuación y mira, te demuestro que el resultado es único. Y acá les muestro, este era otro de un rectángulo que daba el perímetro. Bueno, la base es el doble de la altura, ¿cuál es la altura? Intuitivamente uno que hace, sabe la ecuación del perímetro y arranca desde el perímetro. Bueno, un alumno que podría hacer, tengo 6 veces el doble de la altura, tengo 6 veces la misma cantidad, lo divido por 6 y encuentro el número, o empiezo a probar. Entonces son situaciones que nosotras planteamos en el juego, que nosotros usamos ecuaciones porque lo tenemos muy incorporado, pero no son necesarios para estas. Entonces uno tendría que analizar, bueno, desde la perspectiva del alumno, si es que con esas situaciones se van a llegar o no. Y a veces uno tiene tan incorporado usar las ecuaciones que no se da cuenta como nos pasó a nosotras. Entonces decidimos quitarlas del juego y mostrarle lo que nos pasó con esas dos situaciones, que bueno, que surgió en la última consulta, que uno no piensa tanto como alumno, sino cómo lo resolvería y los pierde de vista y los perdés en las clases. Y nada, ¿qué resolución utilizaría el alumno? Obviamente la que sale más intuitiva que forzarle a que planteen ecuaciones, que no son necesarias en estos casos. Y esto es lo que nosotros tomábamos en la teoría, la relación entre álgebra y aritmética, como uno tiene que tener muy presente cada uno para no perder de vista el objetivo al que uno quiere llegar. Y nada, hay una reflexión que dice un autor que el álgebra es una generalización de la aritmética. Entonces lo contamos, era el comodín a todo nada,
que era que a cada grupo se le iba a dar un comodín, ya habiendo trabajado los conceptos. Son 3 distintos y van a darle una respuesta, igual que el juego. Si quieren, si me los abre, se los muestro. Uno era la idea del mago. Otro era, si me lo abre, una idea de la pirámide, cómo nos ayudaría a resolverla. Y la otra era como el de las mesas, pero otra secuencia. Son cosas que ya se trabajaron, nada distinto. Entonces era una idea, bueno, una última chance para volver a revisar todo. Y nada, y ahí